Bueno, ¿no? Sí. un dólar que pegó un salto, ¿no? Sí, ya parece atleta nuestro dólar. Eduardo Robinson, te agradecemos que vengas a Vivo Mañana y bueno, que podamos analizar un poco la realidad económica y también política, porque va de la mano, ¿no? En nuestro país. Van juntos, así es. Bueno, no, el agradecido soy yo, por favor, de estar acá con ustedes. Bueno, la verdad que el dólar no da tregua y siempre es noticia el dólar en la Argentina, tanto cuando, bueno, en este caso, cuando ha superado la barrera de los 500 pesos, estamos hablando... Sí. Del segmento informal, del segmento del denominado dólar blue, y también cuando el dólar empieza a trazarse. O sea, siempre el dólar en la Argentina es noticia cuando se estabiliza. ¿Qué pasa? Que el dólar está estable y empezamos a tratar de explicar, bueno, los argumentos de por qué puede haber esa estabilidad. Pero también cuando hay, precisamente, bueno, en este caso que, como en la jornada de ayer, que ha superado los 500 pesos, también es algo que enciende las alarmas, llamémosle así, porque en la Argentina en general, desde hace ya bastante tiempo, lamentablemente siempre enfrentamos un problema de estabilidad en el tipo de cambio y eso, por supuesto, trae aparejado consecuencias. No es solamente el hecho de que haya subido el dólar, de que haya pasado la barrera de los 500 pesos, sino también las consecuencias que eso trae para el funcionamiento de nuestra economía. Sí, ¿no? y uno está en su casa, ¿no? Y siempre te dicen, habló tal persona y por eso al otro día sube el dólar, ¿no? O baja, por ejemplo, en algunos casos. ¿Qué tiene que ver? ¿Quiénes son los que manejan atrás esa suba, ¿no? Que uno se enfrenta todos los días o las bajas. Bueno, estamos entrando, estamos ¿no? entrando, exactamente, estamos entrando en la parte más sensible de todo el periodo electoral. Sabemos que esta segunda parte del año empieza un rally electoral en la Argentina y cualquier tipo de declaración, no solamente las declaraciones de quienes están aspirando a la presidencia de la Nación, sus equipos, etcétera, sino también los argumentos macroeconómicos, llamémosle así, de base que está teniendo hoy la Argentina. Sabés que estamos desde por lo menos 70 días, que se habla de un proceso de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, precisamente porque, claro, el fondo lo que está, digamos, lo que está mirando el fondo es: Argentina va a un proceso electoral, tiene un banco central sin reservas y por otro lado enfrenta, bueno, esto que estábamos conversando recién, una alta volatilidad cambiaria. Siempre se habla de los compromisos que asume cada vez que se pide un préstamo o un crédito. ¿Se están cumpliendo estos compromisos? ¿Se está emitiendo? Porque decía que la Argentina se había comprometido a no emitir, pero se está emitiendo. Por ejemplo, uno ve anuncios como el de ayer, ¿no? De estos créditos para subsidiar los créditos a los jubilados. ¿Se saca plata? ¿Se emite más? Se está emitiendo. Lamentablemente Argentina no ha cumplido con las metas precisamente pautadas. Recordemos que cuando se habla de acuerdo con el fondo, la Argentina ya tiene un acuerdo marco con el fondo que se firmó en marzo del año pasado. Lo que ha hecho Argentina es, tiene revisiones trimestrales y en las últimas, bueno, ha incumplido. Y el fondo está en un papel como decir, bueno, no puedo soltarle la mano a Argentina. En este caso 15 días antes de un proceso electoral, esto digamos, el 31 hay un vencimiento, el 31 de julio hay un vencimiento con el Fondo Monetario, pero por otro lado el fondo no es solamente Kristalina Georgieva, es Alemania, Japón, todo el board del fondo que decide en definitiva a quién se le va, o sea, qué pasa con la Argentina. Entonces le están diciendo a la Argentina, bueno, traten de emitir menos dinero, traten de mejorar las cuentas públicas, la solvencia fiscal, porque de lo contrario te van a dar los dólares y esos dólares te vas a dar vuelta y lo vas a vender en el mercado para estabilizar el tipo de cambio. Entonces dicen, bueno, te vamos a dar los dólares, pero esos dólares van así como entraron, van a salir para estabilizar el tipo de cambio y que haya muchos que estén comprando dólar barato para lo que fuese, solamente con una cuestión inflacionaria. Entonces, esta es la encrucijada por la que estamos pasando. Y es probable que si uno mira el tipo de cambio a 500,
ajustado por inflación, debería estar alrededor de los 700 pesos, y esto es lo que más preocupante, ¿no? Más preocupante. Hablabas de eso, ¿no? De este tema con el Fondo Monetario, y se suspendió la visita a Washington. Así es. Estaba, bueno, desde hace ya un tiempo que se viene prorrogando esa visita de funcionarios de Argentina para terminar de ver la parte técnica y en todo caso después que sea... Acá, ¿qué es lo que está queriendo Argentina? Que haya un desembolso de por lo menos... se hablaba en un principio de 10.000 millones de dólares para adelantar esos recursos para estabilizar el tipo de cambio y tener en esta segunda parte del año, con todo el ruido electoral de fondo, un dólar un poco más tranquilo, más previsible. Bueno, ahora se está hablando solamente de 4.000, 4.500 millones de dólares. Sin embargo, ¿es un fondo más laxo que otras veces? Sí, es un fondo mucho más laxo, es un fondo monetario que, bueno, que sabe que no puede tirar demasiado de la cuerda y además es un fondo que no tiene interlocutores hoy en la Argentina. Porque con quien, obviamente, el ministro Massa ahora es candidato, entonces, ¿cuál es el interlocutor a partir de octubre, a partir de diciembre, para cerrar algo más robusto y algo más de al menos mediano plazo? Estamos hablando de un crédito a 10 años, con altibajos, con todo lo que implica la economía, no solamente argentina, mundial. Entonces, los escenarios son bastante, te diría yo, por ahora precarios para con quién habla el fondo. Claro, ¿con quién? ¿Con cuál va a ser? Y nosotros ciudadanos comunes, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que preocupar del aumento del dólar, ¿no? El ciudadano que vamos, trabajamos, volvemos a casa, cobramos un sueldo en pesos. Bueno, es muy buena tu pregunta porque mucha gente dice, bueno, la verdad, siempre el dólar, yo no compro dólares o por ahí dice... Claro, bueno, no me alcanza para comprarlo, realmente. El problema nuestro con el dólar es que eso repercute en los precios. Lamentablemente, lo hemos visto durante la última parte de abril de este año, cuando el dólar estaba mucho más, hemos tenido este estrés cambiario también, y después tuvimos una inflación del 8,4, por ahora la más alta del año. Bueno, hablando de precios, hoy se van a dar a conocer exactamente. los índices. Esta tarde vamos a conocer los índices del mes de junio, entre el 6,5, 6,9, 6,8. Todavía estamos hablando de una inflación muy alta. Claro, por ahí se dice baja la inflación. No, baja no, sigue subiendo, pero se desacelera. Se desacelera, claro. A ver, nosotros venimos con inflaciones promedio del orden del 7,5%, entonces, y vamos a terminar este año en un escenario así como está, digamos, relativamente, subrayo esto, relativamente tranquilo porque no hay un descontrol cambiario, vamos a terminar con una inflación entre 110 y 120%. Hay que soportar esa inflación y la pregunta es decir, a la persona común que va y trabaja, dice, bueno, ¿qué tiene que ver el dólar? Bueno, inmediatamente hay una repercusión porque el comerciante tampoco sabe a qué atenerse cuando vaya a recibir o tenga que reponer la mercadería. Dice, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, hay a veces ese colchón entre comillas, especulativo que se forma. Esto que decís vos, muy tempranito teníamos una vendedora ambulante de guantes en la calle, ¿no? Y ella decía, no sé, me pelean el precio, pero yo no sé si voy a poder comprar después. Exactamente, y lo decía una mujer a las 7 de la mañana vendiendo guantes en la esquina de una calle. Por eso te digo, y esto es lo que, cómo nos repercute a todos, esta inestabilidad cambiaria que inmediatamente crea un marco de incertidumbre y crea un marco de esto de decir, bueno, ¿y qué pasa ahora? Entonces, esta cuestión de estabilizar el dólar en la Argentina siempre es fundamental porque los precios van incrementándose en muchos casos por las dudas, pero después no baja, ese es el gran problema. Después no hay un reacomodamiento, claro. Baja el dólar y no bajan los precios. Exactamente, entonces ya hemos tenido suba de combustibles, vamos a tener, y estamos viendo un mes de julio ya prácticamente promediando julio, donde han venido también incrementos, por ejemplo, en las tarifas, etcétera. Entonces, y muchos han dicho, bueno, como este va a ser el índice que vamos a conocer esta tarde, previo a las PASO, bueno, hubo algunos acuerdos para decir, bueno, tratemos de que la inflación no llegue a 7%, que esté alrededor del 6 y algo, pero julio viene con algunos incrementos. Además es un mes estacional por las vacaciones, están empezando ahora mañana las vacaciones en Buenos Aires, que es el más fuerte, y entonces ahí vamos a ver sobre todo cómo eso repercute en los precios. Eso más relacionado con la oferta y la demanda de la época. Dijiste recién, Eduardo, lo mencionaste a Massa, ¿no? Y esto de los interlocutores. Massa hoy es
ministro de Economía. Así es. Muchos dicen que es como un presidente virtual también quien toma las decisiones, pero además es precandidato presidencial. ¿Qué hizo Massa concreto más allá de estos intentos de arreglos y de postergaciones de pagos con el fondo? Mira, si no hay un programa macroeconómico de estabilización coherente, abarcativo, consensuado, es muy difícil estabilizar sobre todo las expectativas. Sergio Massa, bueno, desde que asumió, que ya hace un año aproximadamente, porque en agosto va a ser un año, lo que trató de hacer es, en primer lugar, de mejorar las expectativas de esto que estamos conversando, del dólar, a través de fondos que podían venir de Qatar, de distintas partes, decir, bueno, vamos a conseguir algo de recursos para fortalecer las reservas del Banco Central. Eso no se dio. La inflación en noviembre del año pasado tuvo algún descenso, pero ya después en diciembre, enero, febrero, marzo fue subiendo. Vamos hoy a conocer, va a estar en 50-52% la inflación acumulada en los seis primeros meses del año, con lo cual, digamos, si uno mira en materia inflacionaria, en materia de emisión de dinero, algo del gasto público que medido en términos reales, esto es, ajustado por inflación, algo se controló el gasto público, pero más allá de eso no te diría que prácticamente en 12 meses de gestión de Massa, lamentablemente no ha logrado poner sobre la mesa, como te digo, un programa macroeconómico consistente, porque también la parte política, como conversábamos recién, claro, porque vos tenés que sentarte y decir, bueno, ¿cuál es el consenso para llevar adelante lo que hay que llevar adelante en la Argentina? Y bueno, entonces muchas veces muchos dicen, bueno, trata de hacer, pero yo no participo de eso, y entonces eso le quita cierta, digamos, plafón político, el respaldo político a lo que hay que hacer, ¿no? A lo que hay que hacer. Bien. Bueno, Eduardo, como siempre es un placer escucharte. Por favor, un gusto siempre estar. Tenemos que acabar este momento, pero te vamos a seguir invitando, vamos a seguir analizando nuestro país y cómo repercute en nosotros. Va a ser un gusto, que tengan un lindo día. Gracias igualmente.